Como ustedes saben, estamos trabajando el libro de Colosenses, la primera carta a la carta a los Colosenses, y hemos estado haciendo una especie de introducción histórica, gráfica, lexicográfica también, acerca de esta carta que el apóstol Pablo le envía a una iglesia que no fundó él, que no podemos decir que la conoce, pero que sí, a través de uno de los hermanos, conoce cuáles son los problemas que están enfrentando esa iglesia. De manera que en la noche de hoy vamos a hacer el estudio entrando por primera vez a la carta a los Colosenses. Mi hermano, ¿tenemos imagen? Pues, como decía nuestro hermano don Manuel Medina, el apóstol comienza su carta con estas palabras. Ahí están. Las he traído en griego para que tengamos un poquito de roce con él. ¿Se puede leer desde ahí? Yo creo que es más conveniente que se... Sí, lo puedo quitar, claro que sí. Denme un segundo. Y ahí se ve. Yo les voy a invitar que cuando sea un culto de estudio como en el de esta noche, porque se sienten un poquito más cerca, porque yo estoy seguro que los mapas se veían mucho mejor cuando estaban más cerquitas. Sí, claro, en cualquier momento se pueden sentar y así disfrutan, por ejemplo, y pueden ver inclusive las palabras, cómo están escritas y si tienen un poquito pueden hasta discernir la palabra como está. Por ejemplo, aquí esta letra es la P igual que esta. Esa es la A igual que esta. Entonces aquí decimos Paulus, se ve clarito, Paulus apóstol, tiene prácticamente las mismas letras, L, P, A, U, S, O, L, otra vez, otra P. O sea, perfectamente lo podemos ver ahí. El apóstol comienza su carta diciendo: Paulo, emisario del ungido Jesús a través de cosas deseadas de Dios, y Timoteo, el hermano. Nosotros lo hemos traducido al español llevándolo a la versión de Reina Valera del 60, como lo leyó nuestro hermano don Manuel y como lo voy a leer a partir de este momento. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Evidentemente que se trata de una carta paulina. Podemos hablar acerca de, primero, el estilo de la carta. Dígame, don Manuel. Eso es griego. Todo es griego. Las señales que están acá abajo es... ¿cómo se llama esto? Que tiene que ver con la escritura. Si es un nombre, un sustantivo, un adjetivo, un verbo, ahí está, una preposición. Lo segundo, para que veamos cómo se construían las frases en el griego original, en el griego koiné. De esta carta, hay cartas muy viejas, yo lo había dicho en la introducción, que están en nuestro poder en este momento, y esto debemos saberlo, porque están distribuidas, las letras están distribuidas exactamente de la misma manera en prácticamente todas las cartas. Hay muy poca, esta carta tiene muy poca variación. Te dicen que es una carta relativamente reciente, pero tiene muy poca variación entre un manuscrito y el otro. O sea, se ha mantenido la firmeza de la cohesión de la carta a través de prácticamente todos los tiempos. Adelante, don Miguel. No. El griego se lee como nosotros leemos, perfectamente igual que nosotros. De hecho, nosotros tenemos mucho de griego. Nuestra lengua viene del latín, por eso nosotros somos latinos, latinoamericanos, porque nosotros leemos del latín, nuestro idioma viene del latín, pero el latín es posterior al griego.
Entonces el griego tiene mucho más influencia que cualquier otro idioma dentro de nuestro idioma. Y por eso para nosotros es fácil leer esto, porque está escrito prácticamente, si nos ponemos a... La única palabra que es un poquito extraña es esta. Pero las letras también son muy parecidas. No son letras latinas, son letras griegas. Pero por ejemplo, si yo le digo, ¿cuál es la segunda letra? La segunda letra de la palabra que señalé. Ajá, la de aquí. ¿Cuál es esa segunda letra? Es una D. La tercera es una E. Entonces la cuarta, esa es un poquito más difícil, es la letra lambda, que es la L. Parece una Y al revés, pero es la lambda, que es la L. La otra es un poquito más difícil, que es la Fi. Si fuera mayúscula, fuera una bolita redonda con un trazado vertical. Es la F de Fernando. Ahí está. Entonces ahí se lee. No hay que buscarle mucho para que ustedes vean que ahí dice Adelfo. Y como es de una persona, le ponen la S. Como en Paulo o en Apóstol, terminan en S para que sea referido a algo. Es bastante simple. Lo complejo es saber qué se decía en esa palabra en ese momento. Porque el español que nosotros estamos usando ahora no es ni parecido al español que trajeron los españoles en el siglo XV. Entonces, una palabra que ellos usaban con alguna frecuencia, para nosotros no tiene exactamente el mismo significado. Y la construcción gramatical tampoco tiene el mismo significado. Pero vamos a concentrarnos en esto. Vamos a ver primero que cualquier cosa que el estilo de hacer una carta en ese momento no es el estilo que nosotros utilizamos en este periodo. Ya las cartas prácticamente han perdido vigencia. Ya muy poca gente, bueno, hay cartas de corte legal, cartas comerciales, que ya todavía tienen asidero, todavía se necesitan. Pero en su gran mayoría nosotros ya nos manejamos por WhatsApp, por email, y hemos cambiado algunas cosas. Pero todos los que están acá han escrito cartas. Absolutamente todos nosotros hemos escrito cartas. Y lo primero que nosotros debemos poner en una carta, cuando le escribimos una carta formal, es la fecha. O en algunas ocasiones, Santo Domingo, República Dominicana, o Santo Domingo, Distrito Nacional, si es para acá adentro. La fecha de hoy. Y lo último que uno pone es quién envía la carta. Eso es de rigor en este tiempo, en este estilo. Pero eso no era el estilo de las cartas del primer siglo. Hace aproximadamente 2000 años se escribía de manera diferente. Y en prácticamente todas las cartas, vamos a hacer un recorrido por todas las cartas en esta noche. Si alguien no tiene la Biblia, consígase una, agárrese una para que ustedes puedan seguir el rumbo del estudio de esta noche y veamos ahí todo lo que se refiere a cómo se construía una carta en el primer siglo, en el siglo donde vivió el apóstol Pablo y seguramente hasta por mucho tiempo, porque este estilo que nosotros tenemos ahora seguramente no es muy viejo, tiene que ser un estilo bastante más reciente. Entonces el apóstol comienza diciendo, Pablo, apóstolus, que lo que significa es emisario del ungido Jesús. Miren la palabra Jesús ahí perfectamente, porque cuando la vean por ahí afuera ya saben a lo que se refiere. Para nosotros ver que este es el estilo realmente, vamos ahora a las cartas del apóstol Pablo. Y vamos primero a la primera y segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Si la vemos rápidamente, que están unas en secuencia con otras, he roto un poquito la secuencia de cómo aparecen en el escrito, ¿cómo se llama esto? En nuestra Biblia, en el canon, en la forma en la que están arregladas, porque Romanos es la primera. No sé por qué Romanos es la primera, porque debía ser una de las
últimas o las del medio, pero yo creo que han organizado los libros del Nuevo Testamento por el tamaño. Entonces, como Romanos tiene 16, entonces lo pusieron de primero. El problema de esta conjetura que yo hago es que Corintios también tiene 16. Entonces, si Corintios tiene 16, debieron empezar por primera y segunda de Corintios y después Romanos, porque primera de Corintios también tiene 16 capítulos. Pero no importa, vamos a ir por la forma en la que yo lo arreglé y vamos a analizar el estilo de la época. Primera de Corintios. No, pero sí existían las cartas y sabíamos que era primera de Corintios, segunda de Corintios, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Desde el punto de vista de los que estudian Biblia en serio, ¿la primera carta cuál es? ¿Del apóstol? ¿La primera carta del Nuevo Testamento? No. La primera carta, todos han coincidido en que es Gálatas. La carta a los Gálatas es la primera carta escrita por el apóstol Pablo o por cualquiera de los apóstoles que aparece en el canon del Nuevo Testamento. Dígame. No, el consenso, la gran mayoría sabe que la primera carta es la carta a los Gálatas. De hecho, creo que aquí, si usted lee el inicio de las cartas aquí en una Biblia de estudios, yo tengo la de Rairi, él va a decir, se considera la primera carta a los Gálatas como la primera de las cartas del canon. Eso no quiere decir que fuera la primera carta del apóstol Pablo. Eso no quiere decir que fuera la primera carta que el apóstol Pablo hace. Pero de las cartas del canon, como les dije, ajá. Está bien, eso es Colosenses. Colosenses ya sabemos, por lo que vimos en la historia, sabemos dónde ubicarla, la carta a los tesalonicenses. Pero vamos a ver cómo se hacía una carta. Y ahí vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Hasta ahí. Primer versículo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Les recuerda algo? ¿A qué les recuerda mi hermano Guillermo? A la Colosenses. Es la misma apertura del apóstol Pablo a los Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Recuerdan que cuando vimos los mapas, ¿verdad que sí? Vimos la península de Acaya, hicimos énfasis en dónde se encontraba y vimos la ciudad de Corinto ahí en esa península. Seguimos. Vamos ahora sí a la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Siempre vamos a verlo en la versión Reina Valera del 60, que es lo que la mayoría de nosotros tenemos en las manos. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. En las otras cartas que habíamos leído, siempre el énfasis era apóstol de Jesucristo. Ahora es siervo de Jesucristo. Y usa una palabra que lo que significa es esclavo. Esclavo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En esa otra carta, que es la carta a los Gálatas, dice Pablo, apóstol, y abre un paréntesis que nosotros deberíamos durar aunque sea un día entero hablando de este paréntesis. Lo vamos a ver rápidamente porque no tenemos todo el día para hablar de ello, pero lo vamos a ver rápidamente. Dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esta es la mejor introducción, la primera introducción que hace a cualquiera de las cartas salvadas por el apóstol Pablo, pero creo que la mejor de todas, en las que el apóstol dice,
Primero, que es preso del Señor, siervo del Señor. Dice que no es por la voluntad de Él, que es un apóstol, sino que es apóstol porque el Señor Jesucristo lo ha propuesto de esta manera, como diciéndonos: yo quedé preso de Jesucristo cuando tuve contacto con Él. Eso es lo que nos quisiera como transmitir el apóstol Pablo. Pero tampoco es por Jesucristo solo, es por Jesucristo y por Dios, que fue quien levantó a Jesucristo de los muertos. Genial. Simplemente no deja lugar a dudas. Adelante, mi hermano. Efesios. Pablo. Siempre empieza con Pablo. Como si él quisiera, o como si de orden, el rigor de los tiempos en ese momento era que usted, primero que cualquier cosa, usted hacía una carta y usted tenía que decir quién era que estaba hablando. Preséntese y después hagamos lo otro. Las cartas de nosotros siempre son: diga lo que usted entiende, diga a quién se la dedica y luego al final usted dice quién dijo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Debo decir en este momento, no corresponde a esta predicación, a este estudio, pero sí tengo que hacerle saber que en la gran mayoría de los escritos más viejos, de los manuscritos más antiguos de la carta a los Efesios, no existe la palabra a los que están en Éfeso. Se supone que esta carta es una carta circular. Las otras cartas están dedicadas específicamente a los corintios, a los gálatas, a los de Tesalónica, a los de Roma. Sin embargo, la carta a los de Éfeso no fue una carta, entiendo yo en este momento, que no fue una carta escrita a los de Éfeso. Hay algunos razonamientos que nos dicen que no debió ser una carta a los Efesios, porque, por ejemplo, para señalar dos cosas, Pablo vivió 3 años en Éfeso. 3 años en Éfeso. Conocía hasta el gato y no le dedicó un párrafo a nadie dentro de la despedida de la carta a los Efesios. ¿Cómo eso es posible? Si vamos a ver la carta a los Colosenses y saluda a 3 o 4 personas en Colosa. ¿Por qué? Porque Epafras, que es la persona que se supone que le llevó el mensaje, le dijo cómo estaban las cosas y quién estaba haciendo bonito y quién estaba haciendo mal y qué hacía cada persona, y enseñó a Pablo algunas personas que ya Pablo conocía, que habían ido a Éfeso en su momento, y ya los conocía y los había tratado. Sin embargo, la carta a los Efesios, que es la carta de Pablo, no habla acerca de ninguna persona. Y eso es, desde mi óptica, eso es casi imposible. Pero sí también el hecho de que en algunos manuscritos no aparezca la palabra a los que están en Éfeso, como si hubiese una raya ahí para llenarla, para que quien la escribiera y la fuera a mandar a otro lugar pusiera para los que están en Santo Domingo, por ejemplo. Vemos la carta a los Filipenses también y dice Pablo y Timoteo. Aquí aparece un rasgo. La carta a los Colosenses está escrita también con Timoteo, como si hubiese una relación entre Pablo y Timoteo. Yo estoy seguro, igual que todos ustedes podrían estar seguros, de que cada palabra que se dijo, tanto en la carta a los Filipenses como en la carta a los Colosenses, son palabras de Pablo. Fue el apóstol Pablo que hizo esa carta. Cada palabra puesta ahí es un pensamiento de Pablo. Pero es muy probable que Pablo estuviera muy corto de vista y que le dictase en este momento a Timoteo lo que se iba a escribir
y que fue Timoteo quien puso con su mano, por eso se llama amanuense, las letras o las palabras que el apóstol Pablo decía. La mayoría de las cartas de Pablo nos vamos a dar cuenta de que Pablo no está solo. Siempre menciona a Pablo y a alguien más, como si alguien más estuviera ayudándole a hacer la carta. No a transcribir y decir lo que dice la carta, sino a escribir lo que el apóstol Pablo dice. Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los diáconos, con los obispos y diáconos. Adelante. Ahora vienen 3 cartitas. La primera, segunda a los de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Alguien recuerda a Silvano? ¿Le dice algo ese nombre de Silvano? A ver, Fermín, ¿te acuerdas de un tal Silvano? No. ¿Nadie recuerda a Silvano? El tipo aquel que estuvo preso en Filipos con Pablo. Silas, Silvano y Silas es la misma gente. Oh, Pablo, Silvano y Timoteo. Ahí está esa triada. Silas, el que estuvo en el cepo, con el carcelero en Filipos, es Silvano, que el nombre de Silvano, el nombre de guerra de Silvano era Silas. Entonces, aquí no, aquí él se pone un poquito más formal y no le dice Silas, no le dice Toñito, sino le dice José. ¿Verdad? ¿Cómo es? José Vázquez. Sí. Si fuera Pablo, dice Pablo, José Vázquez y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Si fue yo que lo digo, o si es una narración, digo Fernando y Toñito en tal sitio, dígame. No. Se decía que era de fulano de tal sitio. Y por eso en español, la gran mayoría de nuestros apellidos tienen que ver con lugares o con oficios. La gran mayoría o con lugares o con oficios. Si nos ponemos a buscar, en el caso mío, por ejemplo, Ortega. Ortega es una variedad de gallina. Hay una gallina en el norte de España que eran las Ortega y por eso parece que lo que criaban esa gallina, entonces por ahí es que viene el asunto. No sé si es por eso o el nombre se le pegó a la gallina o la gallina al nombre, pero si usted lo busca en el asunto de por dónde vienen los apellidos, el apellido mío viene de un tipo de gallina que se criaba en el norte de España o en la parte florida de España. Adelante, mi hermano. Las 2 cartas a Timoteo, las cartas que son personales, que no son pastorales, sino personales. Ahí están las 3. ¿Cómo se dirige el apóstol a sus hijos? Tanto a Timoteo como a Tito. A Timoteo lo dejó en Éfeso cuando se fue, después de durar 3 años, al que dejó en Éfeso fue a Timoteo, y a Tito lo deja en Creta. Dice la primera carta, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. La segunda dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Esa segunda carta del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, estamos hablando del año 67 o 68. Es muy probable que el apóstol Pablo no viera nada por sus ojos. Estaba realmente disminuido en su salud. Era poquito lo que podía escribir que se le entendiera. Sin embargo, como son cartas personales, él no dice Pablo y fulano que le está escribiendo. ¿Se fijaron? En las cartas pastorales, que son cartas a las iglesias, él sí dice Pablo y Silvano y Timoteo a los que están en tal sitio. Aquí es Pablo, aunque nosotros podemos garantizar que él no fue que escribió con su mano esas cartas. La última carta es la carta a Tito.
Tito, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Hasta ahí. Ese es el saludo que él le hace a su hijo Tito. Adelante, mi hermano. También hay otra carta de corte personal en la que el apóstol no tiene que decir, fíjense que en esas cartas personales, él no dice que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, porque él no tiene que probarle a Timoteo o a Tito, ni a Filemón, tiene que probarle que él es una autoridad. De hecho, esta carta a Filemón no es una carta, ni siquiera es una carta imperativa. Si usted lee la carta a Filemón, usted se va a dar cuenta que es lo que está rogándole a Filemón. Él no le está imponiendo, aunque él tiene autoridad para hacerlo. Y él pudo haber empezado diciendo, el verdugo de Pablo, el matatán de Pablo. Y no, él se va tranquilo, Pablo, prisionero de Jesucristo, hermano de Timoteo, que está aquí conmigo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Un hombre al que él conocía, al que él había visto y que era el dueño de Onésimo, que le había servido allá en Roma mientras estuvo en la primera prisión. Adelante, mi hermano. Aquí están las otras dos cartas para que vean que el asunto no se circunscribe a la forma de escribir del apóstol Pablo, sino que era un estilo de la época. Les he traído también las otras dos cartas de Pedro. Y dice la primera carta de Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El mismo estilo, prácticamente las mismas palabras, diciendo quién la escribió, qué cargo tiene y hacia quién va. Lo mismo que hemos visto en las cartas de Pablo. La segunda carta es muy parecida. Dice, Simón Pedro. ¿Está raro? Debió decir solamente Pedro. Y usa el nombre antiguo de Pedro. Simón Pedro. Pedro no era su nombre de pila. A Pedro no lo bautizaron como Pedro. Eso lo sabemos, ¿verdad? Estamos claros con eso. Si no, léanse Juan, capítulo 16, para que ustedes vean que él no nació con ese nombre. Ese nombre de Pedro es cuando el Señor le dice, y tú eres Pedro. Y sobre esa premisa de que tú has dicho que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa premisa, esa piedra, yo voy a edificar mi iglesia. Él dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, no porque ustedes sean justos, y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es muy probable que la primera carta universal del apóstol Pedro la haya mandado a Roma, mientras que la segunda carta del apóstol Pedro la hace desde Roma a los que están en Jerusalén. Y quizás eso explique un poco. Dígame, mi hermano. Sí, pero a los que están en Roma, están fuera de Judea. Y la segunda es a los mismos judíos, porque Pedro no era muy de escribirle a los gentiles, era más exclusivista. Entonces, la segunda es desde fuera a los que están dentro. Por eso se supone que está ese Simón Pedro ahí. Adelante, mi hermano. Ahí está la carta de Santiago, el medio hermano del Señor, y es el mismo estilo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Adelante. Juan tiene estilo muy similar, pero ustedes recuerdan que Juan es como especial, Juan, ¿verdad? Entonces Juan te hace la primera carta, él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, oído,
con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Así es como inicia el apóstol Juan, porque Juan es Juan. El evangelio de Juan no se parece a los otros evangelios. Sin embargo, la segunda y tercera carta del apóstol Juan sí se mete un poquito más en el estilo de la época. Y dice la primera carta, el anciano. Las dos cartas del apóstol Juan le escribió siendo él realmente muy anciano. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Es similar. Él no menciona la palabra Juan, pero te dice que es el anciano. Y seguramente en la iglesia de finales del primer siglo, años 80, 90 del primer siglo de nuestra era, todo el mundo sabía quién era Juan. Era el único que había quedado. Todos los otros se murieron temprano. La gran mayoría de los apóstoles murieron temprano, incluyendo al apóstol Pablo, que como les dije hace un ratito, se supone que murió entre el 67 y el 68 a manos de Nerón. Que cómo murió lo vamos a ver un poquito más adelante si hay tiempo, que yo lo dudo. La tercera es una carta dirigida a otro personaje. Dice, y busquen la tercera de Juan. Es bonita, chiquita, limpia, una carta sin desperdicio. Juan, pero no usa la palabra Juan, sino el anciano, igual que en la segunda carta. A Gayo. Gayo es un personaje pintoresco. Aparece en las cartas de Pablo, aparece en el libro de los Hechos. Y él parece que una persona muy activa. El apóstol Juan le dedica esta tercera carta a él. Y lo menciona como el amado. ¿Ustedes recuerdan quién era el amado? Él mismo, el que está escribiendo. Es como si él delegara ese nombre que él se guardó para él, lo delegara para una persona en especial. Se le pasó el amado. No como él lo decía, porque él decía, cuando hablaban acerca de Juan, el discípulo amado. Ahora dice, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Entonces no hay mucho que buscar por ahí. ¿Hay algo más? Yo creo que ya no hay más. Bueno, Judas, la carta de Judas, de la que yo he visto predicar muy pocas veces en este planeta. La carta de Judas dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Como hemos visto hasta este momento y hemos recorrido todo el Nuevo Testamento, el estilo de la época era su nombre, su posición y a quién va. Juan rompe un poquito eso porque Juan es especial. Pero en sentido general, ese es el asunto. Vamos al cuerpo de la carta ahora. Ya vimos el estilo, vamos al cuerpo de la carta. No vamos a poder profundizar mucho. Yo esperaba llegar hasta terminar el primer versículo, ese versículo que pusimos ahí en griego. Yo esperaba terminarlo completo, pero nada más nos vamos a quedar con la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra de Colosenses? Vamos a ver un corito. Pablo, esa es la primera palabra, nos vamos a circunscribir en eso y vamos a hablar un poquito acerca del apóstol Pablo, para conocerlo, porque como es mi primer estudio serio, no voy a dar por sentado lo que yo entiendo que ustedes conocen, sino que les voy a hablar un poquito acerca del apóstol Pablo. Por ejemplo, ¿quién conoce cuál era el nombre hebreo del apóstol Pablo? El nombre
en hebreo del apóstol Pablo? Ese mismo, Shaul. Shaul con CH, SH. Shaul. No es Shaulo, es Shaul. Dígame. Es Saúl. Es Saúl. Ay, ¿quién era Saúl? ¿Quién fue Saúl? ¿Cuál de los reyes? ¿Qué característica tenía Guillermo, el primer rey de Israel? Era altísimo, dice que le pasaba el hombro al más grande que tenía, le pasaba de la cabeza el hombro al más grande que había por ahí. Era lindo, deseable. ¿Qué otras características tenía Shaul? A ver si alguien sabe de qué tribu era Shaul. De la tribu de Benjamín. Entonces vamos a analizar la presentación del apóstol Pablo para entender ese nombre de Pablo y poder entonces a partir de ahí tener una idea acabada de por qué nunca usa Saulo o Shaul. Aunque déjenme decirle que en las provincias romanas y ya Palestina, como se llama el pedazo ahí, era una provincia romana. En la provincia romana lo lógico era que usted tuviera un nombre hebreo, si era judío, y un nombre griego o latino. Eso era lo más normal. No había que cambiárselo. Usted tenía un nombre en hebreo y usted también tenía un nombre por el que era conocido por todos, o en griego, o si estaba muy cerca de Roma, en latín. Adelante, mi hermano. Tengo dos pasajes que deberíamos confrontar en el día de hoy. El primero de ellos se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 3. Y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo de él. Yo leí un libro de ese tamaño que me prestó el doctor Dager acerca de la vida de Pablo. O sea que podemos pasarnos un par de semanas hablando de Pablo. Pero nada más vamos a hablar de lo que él dice de él. ¿Qué hay? Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también en qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más. Y ahí dice el versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor en Cristo. ¿Ustedes recuerdan cómo dice él que es? ¿De qué tribu es? De la tribu de Benjamín. ¿Y su nombre era? Saúl. Entonces era una apología al rey Saúl, al primero de los reyes de Israel. El nombre de él era una apología al rey Saúl. Le pusieron así. ¿Y qué significa Saúl? Saúl significa hermoso. Saúl significa agradable, como predestinado, grande. Vamos a leer la otra cita
para no pasarles por encima. La otra cita está en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, y leemos a partir del versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 22. Dale un poquito para atrás, para los que están mirando, que lo vean aquí. Ahí está. Él hace esa defensa en el capítulo 11 de Primera de Corintios, Segunda de Corintios. No, Primera de Corintios. Antes de hablar acerca de los dones y del amor y todas esas cosas, él hace una defensa de su ministerio para hablar con propiedad. Entonces él ahí en el versículo 22 dice, ¿ustedes son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Ese capítulo 11 es una maravilla. Porque él apela a la locura en 3 ocasiones. Dice, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos mucho más abundantes. En azotes es pelas en dominicano. ¿Es Segunda de Corintios? Me equivoqué, discúlpenme. Un lapsus. Segunda de Corintios. En azotes o en pelas, en golpes que le hayan dado, sin número. En cárceles, si ustedes han estado presos, yo les gano por mucho, dice él. En peligros de muerte, balsa de veces. O como dicen ahora, pila. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez lo apedrearon. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día entero estuve como náufrago en alta mar. En los caminos, yo estuve mirando hoy precisamente como cuántas millas había recorrido el apóstol Pablo en esos 4 viajes. La cuenta anda cerca de los 6,000 kilómetros en 4 viajes. 6,000 kilómetros. Y ahí no había carro de público, ni coche, ahí había que hacerlo todo, o a pie o en un burro. En camello solamente se iba al desierto. Por eso cuando el Señor le dice a Abraham que vaya a sacrificar a su hijo a Moriah, él no se va en un camello, él se va en un burro. Solamente se va al sur, al desierto, en camello. Dice, en peligros de los de mi nación, de ustedes mismos, en peligro de los gentiles, por poco lo matan en Éfeso, por poco lo matan en Filipos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, hasta dentro de la iglesia estaba en peligro el apóstol Pablo. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y hasta estuvo desnudo. Cuando en la segunda carta a Timoteo, él le pide algo. Él le pide 3 cosas. ¿Recuerdan cuáles son? Los libros, él le pide la oración, le pide que traiga los pergaminos y le dice, tráeme la capa, porque hacía tanto frío y es probable que él estuviera en una mazmorra que era una especie de zanja en el piso. La cárcel era como estaba en Roma no era como en Filipos, que había una cárcel que era privada. No, eso era un hoyo en la tierra que estaba húmedo, como una especie de posibilidad. Ahí era que estaba el apóstol Pablo ya en los últimos días. Y era prácticamente desnudo que estaba, por eso le dice, tráeme el capote, porque aquí hace un frío
bárbaro. Bueno, lo interesante es que ahora, volviendo, él apela, uno más adelante, él apela a que él es un hebreo de hebreos, es del linaje de Abraham, es de la tribu de Benjamín y por eso su nombre es el nombre exaltable. Pero el nombre que él admite, uno más, el nombre que él admite ahora es Paulus, que probablemente no fuera un nombre que se puso después de, sino que era un nombre que lo venía marcando desde antes de conocer al Señor. No fue un nombre, la Biblia no señala que fue el Señor que le puso ese nombre, como en el caso de Pedro, sino que era un nombre que él tenía, por el que era conocido. ¿Y qué significa Paulus? Eso que leímos ahí, o Paulo. Significa pequeño, insignificante, humilde. ¿Ven el contraste entre Shaul y Paulo? ¿Ven el contraste solamente en el nombre? Cómo dejó de ser hebreo de hebreos, de la mejor estirpe, para ser pequeño, insignificante, humilde, en lugar de deseado o solicitado, que es la esencia del nombre Shaul en hebreo. ¿Por qué no Saulo? Porque Saulo transmitía esa idea de nobleza, de abolengo, de raíz hebrea. Y él quería que lo viésemos como el día de hoy. Porque yo tengo, igual que yo estoy seguro que todos aquí tenemos la idea de que Pablo era un vencedor, de que era un tipo de 7 pies de altura, fornido, buen mozo, sin arruga, un trabajador, que tenía algo de dinero, que era nada más lejos de la verdad. Pablo tenía que ser feo, pero feo con F mayúscula. Todo marcado, porque le habían dado pela a ese pobre hombre. Difícil, incómodo de ver, transformado. Y lo que él decía, yo me glorío de completar los sufrimientos de Cristo en mi propio cuerpo. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Vamos a dejarlo ahí, ¿qué les parece? A mí me robaron 10 minutos al inicio y yo tomé esos 10 minutos que me faltaban. Para la próxima seguimos con las otras palabras que están en ese primer versículo de la carta. Que Dios me les bendiga a todos.